Bueno, pues muy buenas tardes, compañeros, compañeras, vecinos de la cueva, vecinos también de los pueblos de al lado, que nos acompañáis hoy en este acto de campaña que hacemos por Andalucía, por estas elecciones autonómicas que tenemos este 17 de mayo. Yo, bueno, quería empezar diciendo otras cosas, pero me ha recordado un compañero que era importante hacer esta mención. Lo importante que es decir que Izquierda Unida está en la papeleta de Por Andalucía. Que no nos confundamos con la marca. En estas elecciones nos presentamos muchas candidaturas. Además, como bromeábamos antes en la entrada, muchas candidaturas que nos representamos con ese color verde Andalucía, que algunos pues están tirando por tierra, y tenemos que decirlo. Pero no podemos confundirnos con la marca. Izquierda Unida está en Por Andalucía, somos parte fundamental de esta candidatura, la candidatura de Maillo, y por eso estamos hoy aquí para hablar de cómo esta candidatura, defender la candidatura de Por Andalucía a las elecciones autonómicas, es tan importante para el desarrollo de la comunidad autónoma, pero también, como no, de pueblos como los nuestros, pueblos como Cuevas del Becerro, donde estamos hoy, pero también pueblos como la vecina Teba, Cañete la Real, Arriate, municipios más grandes, como es el caso de Ronda. Estamos aquí, además, todos reunidos precisamente por eso, ¿no? Yo, además, después de este pequeño inciso, en el que creo que mencionar lo de la marca era importante, quiero presentar también a las dos personas que nos van a acompañar en este acto. Tenemos la presencia aquí de Cristóbal Corral, alcalde de la vecina Teba, luchador incansable de las causas justas, y lo tenemos aquí dándonos también su apoyo en este acto. Y también a la compañera Toni Morilla, coordinadora provincial de Izquierda Unida y además también concejala en el Ayuntamiento de Málaga. Por tanto, es una presencia importante para nosotros, la de estos dos compañeros que van a estar con nosotros durante esta tarde. A ver, la realidad de Andalucía es que somos un pueblo que ha sido continuamente, históricamente, denostado. Somos un pueblo al que han convertido en un pueblo pobre a lo largo de los años, de los siglos, incluso me atrevería a decir, y no es una casualidad. Les interesa que tengamos esa sensación de pueblo inferior para hacer con nosotros lo que buenamente les da la gana. En este caso, desde que tenemos la presidencia de la comunidad autónoma por parte del Partido Popular, primero sin esa mayoría absoluta, en estas últimas elecciones, las anteriores, con esa mayoría absoluta, estamos viendo el deterioro continuo de los servicios públicos y cómo nuevamente los señores están gobernando el cortijo, en este caso de Andalucía. Estos señoritos que vienen con buenas palabras haciéndonos creer que esa forma de hacer política sosegada, diferente a los gritos que se vienen pronunciando desde otros puntos de España, en los que también el Partido Popular tiene una representación importante o directamente ejerce la labor de gobierno, para vendernos esta figura del lobo con piel de cordero. Y ese es uno de los grandes mensajes que tenemos que transmitir también fuera de aquí, porque, sinceramente, no podemos dejarnos engañar y no podemos dejar que engañen a nuestros vecinos, a nuestras vecinas, a nuestros paisanos. Las grandes fortunas pagan cada vez menos impuestos. Se llenan la boca hablando de que han rebajado impuestos tan importantes como el impuesto de patrimonio. Que me digan algunos de los que estáis aquí o de la gente a la que conocéis quién tiene 1 millón de euros para dejarle a su descendencia. Que alguien me lo diga. Mientras tanto, mientras se vanaglorian de estas reducciones de impuestos, vemos continuamente cómo los servicios públicos están perdiendo financiación. Y no solo pierden financiación, sino que además se arrojan el lujo de pedirle a otras partes de la administración del Estado, como la Administración General, más financiación para esos recursos, para financiar esos recursos, dándoselo a la privada en la mayoría de los casos, sin ellos hacer uso de su propio ejercicio recaudatorio en las potestades que les confiere nuestro Estatuto de Autonomía. Pero no solo hablamos de esa reducción de impuestos, sino que también esta reducción de impuestos ha derivado en que tengamos una sanidad más precarizada. Hablamos continuamente, y de hecho hay partidos que están centrando su campaña exclusivamente en esto,
que es un problema fundamental y que nosotros conocemos y evidentemente luchamos por mejorar esa situación, pero no es el único. Hay que recordar también que tenemos problemas tan importantes como el problema de la vivienda. La comunidad autónoma, en este caso el gobierno de Moreno Bonilla, ha dejado la puerta abierta a que fondos buitres, grandes inversores, hagan de los pueblos y de las ciudades lo que buenamente les da la gana. Hagan de aquello su cortijo, su patio de recreo, su fondo de inversión, haciendo que miles de familias trabajadoras no puedan permitirse tener una vivienda digna a un precio asequible. Y eso lo hacen y lo consiguen beneficiando fiscalmente, precisamente, a estos grandes tenedores de vivienda. Nosotros, desde Por Andalucía, queremos una Andalucía donde los derechos estén por encima del negocio. Tenemos que rescatar la sanidad pública. La sanidad pública ha sufrido uno de los varapalos más grandes que se recuerdan en la historia de los servicios públicos andaluces. Estamos hablando de una comunidad autónoma que desgraciadamente en su actual gestión está dedicando una importante cantidad de recursos a la sanidad privada. Nos dicen que no hay recursos para mantener la sanidad pública, que no hay recursos para pagar a esos profesionales y tenemos cada vez profesionales con contratos de trabajo más precarios. Mismamente tengo conocidos que me dicen: estamos encadenando contratos, estamos sustituyendo, no sabemos cuándo nos van a llamar, hacemos a lo mejor 2 días en semana, tengo que compatibilizar este trabajo con otro, porque si no, no llego a final de mes. Que los profesionales sanitarios, las personas de las que depende nuestra vida, nuestra salud, el hecho de que podamos desarrollarnos socialmente, tengan este tipo de contratos de trabajo, lo único que consigue es que cada vez más se indignen con su profesión y desgraciadamente prefieran estar en otras zonas de España o directamente del mundo antes que en nuestra tierra. Pero no es solo la sanidad lo que nos preocupa. En los pueblos nos preocupa también mucho la educación. Sin una educación pública de calidad garantista, desde la educación infantil, incluso nos referiríamos incluso a las guarderías, hasta la educación universitaria, la educación superior, no dejando de lado la formación profesional. Todos sabréis, porque todos somos de esta provincia, los grandes problemas, hay que decir también que en buena parte forma parte de su gestión, los grandes problemas que atraviesan universidades como la Universidad de Málaga. Estamos con una universidad infrafinanciada, una universidad que en momentos fue top en publicaciones y que a día de hoy se ve con grandes dificultades para pagar a sus propios profesores. Fijaos lo importante que es eso. No tener unos servicios de calidad que hagan que nuestros jóvenes, nuestros universitarios, tengan una formación que les permita afrontar el mercado laboral con unas garantías en su formación. Ya está bien de que Andalucía siga siendo la tierra de la precariedad permanente. No podemos permitir que los trabajadores y las trabajadoras andaluzas sigan siendo el vagón de cola. Pero aunque el otro día en el debate dijera Moreno Bonilla, tenemos más empleados que nunca, habrá que recordarle a la gente que gracias a la reforma laboral que impulsó el gobierno en el que está Izquierda Unida, en el que están las formaciones que a día de hoy forman parte de Por Andalucía, fueron quienes impulsamos la reforma laboral que a día de hoy garantiza estabilidad en los contratos de trabajo. No hace tanto tiempo, los contratos temporales por obras y servicios hacían que pudieras estar contratado 2 días, te mandaban a la calle y si no les seguía interesando, llamaban a otro, ahorrándose todos tus derechos. A día de hoy, esa gestión que se ha hecho desde la convicción que tenemos en la izquierda real, la izquierda transformadora, la izquierda que se remanga y que va a las instituciones a cambiar la vida de la gente, gracias a esa acción de gobierno, a día de hoy los trabajadores y las trabajadoras andaluzas tienen unos contratos de trabajo que les permiten desarrollar su vida con ciertas garantías. Pero claro, no es eso lo único. También se ha subido el salario mínimo interprofesional. Ese salario mínimo interprofesional, que algunos dicen tendrían que subirlo más, por supuesto. Y de hecho tiene que subir más. Seguimos por debajo de la mediana europea. Tiene que seguir subiendo el salario mínimo interprofesional. Pero claro, estos mismos que a día de hoy se llenan la boca de que Andalucía va como un tiro gracias a su gestión en estos últimos años, son también los que se opusieron y se han opuesto sistemáticamente a la subida del salario mínimo interprofesional y la subida de las pensiones.
¿De verdad merecen estas personas, estos gestores, la confianza del pueblo andaluz? Eso es lo que tenemos que transmitir una vez que salgamos por esta puerta. No podemos dejar que nuestros vecinos y vecinas caigan en el engaño de que ese tipo de gestión les va a salvar la vida, porque claramente no. Es una gestión que está totalmente opuesta o en contraposición directa con los intereses de los andaluces y las andaluzas. No aceptamos desde Por Andalucía que haya andaluces de primera y andaluces de segunda. Defender Andalucía también significa defender nuestra red de carreteras. Somos pueblos que estamos en un entorno rural, en los que el transporte, los medios de comunicación por carretera, por tren, son extremadamente importantes. No podemos dejar que la administración autonómica nos deje de lado. No podemos dejar que la administración autonómica deje a sus pueblos tirados. Porque gracias a esa red de carreteras, que muchas veces presenta estados realmente precarios porque no hay financiación suficiente para el mantenimiento de estas carreteras, gracias a eso, nuestros vecinos y nuestras vecinas pueden viajar a otros municipios donde están sus centros de trabajo, traer riqueza a sus pueblos y aún así quedarse y hacer su proyecto de vida en el entorno rural, favoreciendo así que los pueblos no se queden vacíos. Porque desgraciadamente, y eso lo tenemos que decir, y particularmente mi caso como gestor también aquí en un pueblo, difícilmente se puede generar más empleo fuera de las condiciones ordinarias de vida o socioeconómicas o demográficas incluso de los municipios. Es verdad que es una cuestión compleja y muchas veces los centros de trabajo están fuera. Pero si no tenemos una buena red de comunicaciones, desde luego es imposible favorecer ese desarrollo social y económico de los pueblos. Tenemos que defender a nuestra tierra de quienes intentan convertirla exclusivamente en un sitio para la precarización y la explotación y la especulación. No podemos dejar que nos cercenen nuestros derechos y nuestros sistemas públicos, nuestros servicios públicos, para convertirnos exclusivamente en mano de obra barata. Pero no hay justicia social, de nada sirven los servicios públicos, si no creemos en algo que para Por Andalucía y para las organizaciones que forman Por Andalucía es algo que verdaderamente es troncal: el feminismo. Sin una igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres en condiciones laborales, en condiciones económicas, en condiciones materiales a fin de cuentas, sin una igualdad efectiva, va a ser totalmente imposible construir una Andalucía justa. No podemos permitir que se dé ni un solo paso atrás en los derechos que a día de hoy se han conseguido. No podemos permitir que se dé ni un solo paso atrás en los derechos de las mujeres, en los derechos de las comunidades LGTBQ. No podemos permitirlo, porque vienen formaciones que están intentando arrasar con esos derechos. Son organizaciones que están intentando hacer que haya ciudadanos andaluces, andaluzas, de primera y de segunda, y que algunos sean incluso denostados, haciendo uso de la violencia. Andalucía tiene memoria. Esta tierra sabe perfectamente lo que costó conseguir sus derechos, su autonomía y su puesto, su posición en el mundo y en este país en el que vivimos. Pero esos derechos los conquistó la gente trabajadora, los que estuvieron y las que estuvieron antes que nosotros, en sitios como este, otros mucho más escondidos, mucho más precarios. Y esa conquista es la conquista que no podemos dejar pasar. No podemos ignorar el trabajo que realizaron las personas que estuvieron antes que nosotros por conseguir una sociedad más justa, más democrática y más libre. Nosotros estamos frente a los que gobiernan para unos pocos, porque nosotros creemos en las conquistas de la mayoría social. No creemos que tenga que haber organizaciones que conviertan los derechos que se han conseguido en privilegios para unos pocos, porque nosotros somos la organización que cree en los servicios públicos universales. Andalucía, como ya decía antes, no es una tierra para la mano de obra barata. Andalucía merece empleo digno, justicia fiscal y soberanía. Frente a la resignación, esperanza. Hay alternativa. Por Andalucía es esa alternativa. Porque creemos que son necesarios mejores servicios públicos. Porque creemos que con esa mejora de los servicios públicos, nuestros jóvenes, nosotros los jóvenes, tenemos sitio aquí para tener un futuro.
Porque gracias a ese tipo de acciones, nuestros pueblos pueden seguir vivos. Y por estas cosas, y otras tantas, merece la pena luchar por ello. Muchas gracias. Y por supuesto al del amigo Carlos, ¿no? que me han invitado a un maravilloso pueblo. Un pueblo que cuando yo escucho Cuevas del Becerro siempre se me viene a la mente la lucha de hace ya bastantes décadas por el uso del agua, lo importante que es aquí la soberanía alimentaria, la lucha del ruralismo o barbarie. Creo que es un concepto que debemos de ir acuñando desde el mundo rural, ¿no? Ruralismo o barbarie. Y me siento muchas veces en casa porque es también la casa donde viven muchos amigos míos, Juan, Serafín, gente que tenemos en el día a día y gente con la que hemos cavado una trinchera hoy de resistencia, indudablemente mañana de victoria. Pero reconozco, y no traigo ningún tipo de guión hoy, reconozco que me gustaría hablar de un conjunto de preocupaciones que desde el mundo rural tengo y creo que va a ser compartida. Y os explico. Nosotros tenemos en la sede de, estamos entre compañeros, tenemos la sede de Izquierda Unida del Partido Comunista Anteva, una vidriera con una O y un martillo dentro. Una cristalera y pone rómpase en caso de crisis ideológica. Bueno, pues esta tarde lo que vamos a hacer es volver a la génesis, volver a nuestra base, romper el cristal y empezar a hablar de lo importante, que es todo y cada una de las palabras que ha dicho Carlos, y es empezar a poner negro sobre blanco lo que es importante. Estamos en una comunidad, en un país, estamos en Occidente, en una región como la Unión Europea, en donde todas las cosas superfluas son más importantes a la hora de depositar un voto, más que las condiciones objetivas. Y me explico, me vais a entender perfectamente. Es más importante, lamentablemente, ¿qué dice una organización política sobre la cacería o la tauromaquia? Mucho más importante a la hora de determinar un voto, de coger una papeleta y meterla en la urna, muchas más de las cosas que son verdaderamente importantes. ¿Y qué considero yo que es importante? Yo creo que lo primero que yo hago en la vida, y espero que vosotros también, sea levantaros, ¿no? Levantaros a una hora para ir a trabajar. Con unas condiciones concretas, con un salario concreto. Normalmente a una empresa concreta. Estamos en un país capitalista y probablemente en una empresa privada. Con unos horarios determinados y con una generación de un plusvalor que siempre se llevan los mismos. Este esquema básico, importante, es idéntico en el Perchel que en Teba. Es idéntico en Cueva del Becerro, mundo rural, que en Los Asperones, que en el centro de Málaga, que en Sevilla, que en Madrid, que en donde ustedes queráis. Lo más importante de la vida de una persona es levantarse, ir a trabajar 8, 9, 10 horas, muchas de ellas reconocidas y cotizadas, y otras muchas extras fuera de ley, sin ser retribuidas y sin ser valoradas. Está claro que eso es lo importante en la vida, ¿no? Pues de esto van las elecciones. No podemos dejarnos, como estamos continuamente, dejándonos influir por las pequeñas idioteces superfluas y no empezar a hablar de lo importante. Estamos en un país con un modelo económico concreto que ya hemos descrito, con una propiedad histórica inamovible de los medios de producción, de la tierra, de las empresas, que suelen repetirse a lo largo de la historia, los mismos apellidos en todas y cada una de estas grandes multinacionales, las grandes empresas, que son las que estamos hablando. Y todo este germen es mantenido por una superestructura que tiene varias patas. La primera de las patas es que hay un conjunto de medios de comunicación que indudablemente hacen que tú, joven cueveño, diste que es más importante a la hora de coger un voto, la cacería, que tus condiciones o tu precariedad o tu inexistencia de trabajo. Unos medios de comunicación que lo que quieren es la pervivencia, la permanencia de un sistema vil
ilegítimo y asesino como es el capitalismo. Tenemos otra fase muy importante, como es una estructura de poder que nos da una educación donde ya nos van ligando cuál tiene que ser nuestro modelo productivo, cuál tiene que ser las relaciones familiares que tenemos que tener y cuál es la sociedad. Toda esta superestructura que a lo largo de los siglos ha mantenido la injusticia en la humanidad, todo esto es lo relevante y hay que huir de ese esencialismo que nos dice yo soy, yo considero, me considero más español, pues ya voto un poco más a la derecha, me gusta un poco más la cacería, pues voto a la tal. Vamos a dejar claro que lo que motiva o debiera motivar el voto de la mayoría de la gente, repito, son sus condiciones objetivas. Sin embargo, el Estado lo ha ido haciendo muy bien. Y han cogido, y esto no es nuevo, llevan siglos realizándolo, para que nada cambie, vamos a ir cambiando pequeñas cositas. Y vamos a ir un poco, para que la gente no caiga en la pobreza máxima absoluta y a la disposición total, vamos a ir metiendo ciertos elementos correctores, pero para que no cambie nunca lo más importante. Y es que ustedes sigan trabajando y nosotros sigamos siendo poderosos y ricos a causa de vuestro trabajo. Vamos a ir dotando de ciertos elementos educativos para que la gente, hombre, por lo menos sepa leer y escribir. Vamos a dotarle de algunos elementos sanitarios para que, hombre, si se pone malo, normalmente trabajando en el curro y toda la malestía psicológica, física, mental que tiene la gente, por lo menos que puedan curarse. Y cuando se hagan viejos, pues vamos, y viejitas, pues vamos a darle una pensión, hombre, por lo menos para que puedan seguir viviendo y comprando también las cosas que nosotros fabricamos en nuestra empresa y sigamos pues siendo cada vez más ricos, ¿no? Este ha sido un poco el esquema a lo largo del tiempo. Sin embargo, el neoliberalismo lo que viene es a romper todas estas pequeñas conquistas de la clase trabajadora. De hecho, no hay un solo derecho, valga la redundancia, que no se haya visto en tela de juicio o indudablemente roto o reducido en los últimos 10 años. No, como sé que ahora viene el Madrid-Barça, no voy a entrar en todas y cada una de las cosas que ha dicho Carlos, ¿no? Pero vamos a tocar algunas de ellas. Se dice que un elemento corrector de la sociedad, el principal, es la educación. Sin embargo, cuando vayáis el domingo que viene a esta hora a votar, una mijita antes, porque si no cierran los colegios a las 8, me gustaría que reflexionarais, si tenéis 3 o 2 hijos, ¿cuántas FP podéis pagar? Hasta hace poco había una gratuidad y un carácter público con plazas suficientes. Seguramente hubiera que mejorar mucho más. No estoy dando un discurso conformista de hace una década hacia aquí, pero hoy vale una FP 3, 4 mil euros de matrícula, tienes que irte a la mayoría privada porque no vais a encontrar ni una sola plaza. Ustedes podéis hacer el listado de colegios públicos, de primarias o de secundarias, que se hayan hecho o renovado. ¿Os suena algo? ¿Alguna infraestructura pública educativa aquí mismo en Cueva del Becerro que la Junta de Andalucía haya hecho una sola mínima inversión de arreglar algo? Absolutamente nada. Hoy estamos también en la tesitura de acabar con la universidad. Ya lo ha explicado bien Carlos, ¿no? No solo la UMA, la UGR, la Pablo Olavide, la mayoría de las universidades públicas andaluzas tienen una infrafinanciación total, a pesar de que está creciendo cada vez más las universidades privadas en todas y cada una de las ciudades de nuestra Andalucía. Si hablamos de sanidad, chiste se hace solo. Que alguien me diga un solo pueblo, un solo colectivo, una sola ciudad, un solo provincia donde haya mejorado nítidamente algo la sanidad. En Teba nos han reducido el 50% la pediatría. Teníamos 3 médicos, iban por la mañana y por la tarde, ahora solamente por la mañana, y hace mucho tiempo que no tenemos 3 médicos a la misma vez. Y seguramente no conozco la realidad de Cueva del Becerro, pero será idéntica. A pesar de que en nuestros pueblos, al menos en Teba, hace 2 y 3 décadas había médicos 24 horas, había ambulancias de manera perenne, incluso te permitían, porque al Ayuntamiento de Teba no le están ni permitiendo
que asuma parte de las competencias sanitarias, porque estamos viendo que uno de los graves problemas que nosotros tenemos precisamente es que no tenemos médicos 6 o 7 horas al día, de lunes a viernes, cuando vienen todos los médicos, y la pediatría, repito, menos del 50% de lo que teníamos. El desbarajuste, la ruptura social que se está haciendo en la sanidad, rompe también todo el equilibrio que hasta la fecha teníamos. Porque lo que se pretende es dar una vuelta de tuerca más a la injusticia económica, política y social de este sistema. Y que empecemos a gastarnos dinero cada vez más de nuestro salario en educación, en sanidad, en dependencia, y todo se pone en tela de juicio. Sin una izquierda transformadora fuerte, las pensiones están en tela de juicio. Sin una izquierda transformadora en la calle, luchando, batallando en cada barrio, en cada pueblo, la sanidad está perdida. Sin los Carlos, sin los Tony, sin las Ana, sin los Fran Sancho, sin los Cristóbal, sin todas y cada una de las luchas vuestras que habéis hecho, acabaremos en un sistema que se llama la ley de la selva. Y en eso nos jugamos el 17 de mayo, en esta y en la siguiente y en las otras y en las otras. Esta es la realidad que estamos jugando. Pero hay una clave fundamental que al sistema se le escapa, pero también se nos está escapando a nosotros. Los y las trabajadoras de este país hemos dejado de hablar política, de hablar de política en nuestra casa. La socialización política que nuestros jóvenes tienen son exclusivamente TikTok, multinacional a cargo de los poderosos, superestructura económica para perpetuar el capitalismo y el neoliberalismo como sistema único, de pensamiento único y de gestión. Hemos dejado de sentarnos en la mesa, la mayoría de nosotros, y explicarle a nuestros hijos que lo importante es sus condiciones básicas, sus condiciones salariales, sus condiciones educativas y sanitarias. Hemos dejado de hablar que hay una mayoría social que tiene sus manos para ganarse la vida y que hay una minoría que monopoliza el poder, la economía y la sociedad en nuestro modelo, en nuestros países, en nuestras regiones. Interpelo, suplico a la gente que no deposite en las redes sociales la socialización política de sus hijos e hijas y hablarle de las cosas importantes. Eso es un factor fundamental. Y también os hago un alegato total y absoluto de resistencia. Y resistir es dar la batalla en cada esquina, dar la batalla en cada rincón. Y esto supone 3 aspectos fundamentales. Y voy a hablar de cuál debe ser. Yo me pregunto, por lo menos a mí me pasa, ¿sabéis? Me han presentado como alcalde de Tebas y yo siempre me gusta decir que de momento soy alcalde de Tebas porque es un tema absolutamente circunstancial. Lo que no ha de ser circunstancial en ningún término es romper el cristal cuando es necesario. Y cada uno tiene que estar en la batalla. Y cada uno tiene que estar en la lucha en cada momento en donde más se necesita. Y lo primero que hay que hacer en esta batalla de resistencia y de permanencia de esta Galia contra la barbarie es empezar a reconocer, lo primero, el trabajo que se hace. Y yo en Tebas también, evidentemente, pues recibimos muchas críticas, como es lógico, de los nuestros los primeros, ¿no? Y a veces pienso, Alberto, de que no hay que ponerse tan tiquismiqui y meter el hombro con los compañeros y compañeras. Aquí se están haciendo cosas que tal vez desde dentro no se valoren, pero son muy grandes porque van al objeto, al planteamiento del problema central. Siempre he dicho que ayuntamientos que arreglan calles hay 795 en Andalucía. Todos los ayuntamientos, incluso los pataletas del PP, casas no hacen. Pero arreglar calles del PFEA lo hacen todos los ayuntamientos. Sin embargo, como está haciendo el ayuntamiento de Cuadra del Becerro, de apostar por un modelo de soberanía alimentaria, por un cambio de modelo medioambiental del municipio, eso lo hacen
muy poquitos. Hacer una feria, la de Cueva del Becerro es buenísima, la hace todo el mundo. Pero restaurar tu pasado, ponerlo en valor, hacer un análisis de cómo fue el paso en época romana de Cueva del Becerro, eso ya es más complicado. Porque hacemos un debate y una reflexión sobre la materialidad y la evolución de la historia y eso remueve conciencia. Y eso se está haciendo y se hace en Cueva del Becerro. Poner un cartel que diga mi pueblo es muy bonito, turistas venid, eso lo hacemos los 8.800 ayuntamientos que hay en España. Pero que busque un modelo de limpieza, de ver las estrellas, sencillamente, algo tan simple y tan revolucionario como mirar al cielo y que no esté completamente contaminado de luz, como está haciendo Cueva del Becerro. Primer pueblo Starlight de España, del sur de España o de la provincia de Málaga. Creo que es un modelo que plantea la remoción de todo el sistema. Queremos turismo, sí, pero queremos un turismo sostenible y de calidad. Todos estos proyectos de participación ciudadana, ustedes sabéis que solamente hay 2 pueblos, yo veo todos los plenos, los de Málaga no porque son muy largos. Veo todos los pueblos de Málaga, Sevilla, todos los plenos. De los pocos pueblos, solamente conozco 2 donde los concejales rindan cuenta de manera perenne de su tarea, que sean servidores públicos que digan esto es lo que hemos hecho estos 2 meses de trabajo. Cueva del Becerro es un absoluto ejemplo y así debe seguir siéndolo. Eso es lo primero que hay que hacer en la lucha. Reconocer las infinitas cosas que se están haciendo bien y ayudar en aquellas cosas que no estemos acertando. El segundo de las cuestiones que hay que hacer bien de 3 es estar siempre el primero en el tajo, siempre en el conflicto de los primeros, siempre al lado del lado bueno de la historia. Y no conozco una vez que el actual equipo de gobierno que lleva ya 10 años gobernando, una década este ayuntamiento, nunca se haya posicionado siempre primero ante todos los problemas. Venga un coronavirus, recuerdo aquí la que os hicieron, la nefasta cooperación que os hicieron con los cribados. Aquí hablamos de los cribados del cáncer, que ahora seguro que Tony va a hablar de esto, pero ¿y los cribados del COVID que os hicieron aquí? Pues a pesar de esta injusticia absoluta, recuerdo llamada de Pedro, recuerdo llamada de Carlos, de Ana, Cristóbal ha hecho en una mano, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Son los primeros que siempre están trabajando y eso es un aspecto absolutamente fundamental. Y el tercero, y esto es lo más importante, es nunca equivocarse de amigo o de enemigo. Y sobre todo saber quién está intentando de romper todo este esquema que yo he descrito. Y aquí permitidme que sea muy claro y decir cosas que no van a gustar. Y lo digo en un pueblo donde prácticamente el 90% del voto de la gente suele votar a Izquierda Unida y a sus diferentes confluencias que ha venido en los últimos tiempos y al PSOE. Y yo siempre digo, ¿ustedes saben cuándo empezaron la lucha sanitaria en Tebas? No empezaron en 2019 con Juanma Moreno Bonilla. A nosotros nos robaron mucho más nuestra sanidad la gente del PSOE. ¿Ustedes sabéis cuándo empezamos nosotros a reivindicar todos los desaguisados y los problemas educativos que teníamos en nuestro pueblo? Lo empezamos cuando estaba Susana Díaz y mucha gente que también está en este pueblo defendiendo unas siglas que lo que hacen es tener ciertos discursos de izquierda, pero cuando se les deja solo son más de derecha que la propia derecha. Y esto también hay que decirlo. Por lo tanto, os digo una receta clave y fundamental. Estar siempre primero en el conflicto, nunca equivocarse de enemigo y saber reconocer cuando los trabajos se hacen bien. Y creedme que os digo con total orgullo que Cueva del Becerro está desempeñando un trabajo absolutamente eficaz, eficiente y sobre todo imitable en muchos de los pueblos. Y por eso Carlos, por eso Ana, por eso Juan, por eso le hablo a toda la asamblea de Cueva del Becerro, que tenéis la obligación ética y la obligación moral de continuar, de resistir, de estar al pie del cañón.
Nos queda un año de legislatura, una semana de campaña electoral, pero hay que seguir resistiendo porque estáis haciendo un trabajo maravilloso y porque sobre todo, y con esto acabo, tenemos que luchar para cambiar el mundo de base. Muchas gracias. Os dejo con Toni Morillas, coordinadora provincial de Izquierda Unida en Málaga, luchadora incansable durante mucho tiempo, referente provincial, autonómico y probablemente estatal. Una persona que ha tenido mucha vinculación también administrativa con la lucha feminista, mucha experimentada también en la participación ciudadana, y os dejo con ella. Un placer. Que en un día de domingo por la tarde, que a lo mejor apetecía, pues estás tomándose una caña o disfrutando con la familia, estáis en un encuentro tan bonito como este, en el que muy probablemente la gente que estamos hoy aquí ya estamos convencidas y tenemos decidido nuestro voto el próximo 17 de mayo, pero a mí sí me gustaría daros las gracias por ese trabajo incansable que hay detrás de cada pequeño acto, de cada pequeño encuentro, detrás de colgar la pancarta, pegar los carteles, hacer el puerta a puerta, repartir el voto. Todo ese trabajo que es invisible muchas veces es el que sostiene a Por Andalucía, es el que sostiene Izquierda Unida, es el que hace las campañas y es el que va a pegar el campanazo el próximo 17 de mayo. Así que muchas gracias a todos y a todas. Nosotras estamos haciendo desde Por Andalucía, creo que lo que mejor sabemos hacer, que es estar con nuestra gente. Hay algunos que aterrizan en los sitios en campaña electoral y luego se pegan 4 años desaparecidos en combate, como muchos los ven en un videíto en redes, pero nosotras lo que estamos haciendo es lo que mejor se nos da, lo que mejor hacemos, lo que mejor hacen compañeros como Carlos, como Cristóbal, como Ana, es hablar con nuestras vecinas, hablar de tú a tú con nuestras vecinas, de sus preocupaciones que son las nuestras y también de los anhelos que tenemos y de cómo queremos construir nuestros pueblos y ciudades a partir del próximo 17 de mayo. Por eso me parece que está siendo una campaña especialmente bella. Estamos haciendo muchos kilómetros, lo tengo que decir, yo lo decía antes, siempre me pierdo, siempre hay alguna carretera que cojo equivocada y en el caso de toda esta zona tengo que reconocer que tal y como están las carreteras es un problemón también llegar, pero estamos haciendo muchos kilómetros con un objetivo que es que no quede ni un vecino ni una vecina sin conocer la propuesta política que estamos poniendo encima de la mesa desde Por Andalucía. Y se ha dicho, aquí ya lo ha dicho Cristóbal y lo ha dicho Carlos, y yo quiero insistir en la importancia política que tiene esta convocatoria electoral. Todas las convocatorias electorales son importantes, ¿no? Siempre estamos, las comunistas parece que estamos siempre en la batalla final, vivimos un poco en ese modo. Pero yo sí quiero destacar que este 17 de mayo no solo nos estamos jugando qué gobierno va a haber en la Junta de Andalucía para los próximos 4 años. No solo nos estamos jugando cómo vamos a ir a las próximas elecciones municipales y en qué condiciones vamos a estar para defender el gobierno de España también de toda esa ola reaccionaria, ese tsunami reaccionario que viene fuerte a escala internacional, sino que estamos en un debate y en una pugna que es absolutamente civilizatoria. Nosotras hemos conseguido a lo largo de décadas de lucha del movimiento obrero, de los movimientos sociales, del movimiento feminista, lograr derechos que han sido fuertemente atacados. Aquí se ha hablado de algunos de ellos, derechos que tienen que ver con el derecho a trabajar 8 horas, aunque, en fin, hay muchísima gente que no trabaja 8 horas, aunque eso se supone que es lo que debiéramos trabajar, derechos que tienen que ver con la garantía del salario en diferido, que es la sanidad, que es la educación, que es la atención a la dependencia, derechos que tienen que ver también con el derecho de las mujeres a decidir libremente sobre nuestros cuerpos, a que nos queremos vivas, a que tiene que haber un sistema público que nos proteja y que evite que siga habiendo mujeres a las que se las asesina por ser mujeres. Todos esos derechos que hemos conquistado a golpe de organización, de movilización popular, de huelga, de empuje desde abajo, han conseguido o conseguimos que formaran parte de ciertos consensos democráticos e institucionales
y que al menos cuando algunos gobernantes de la derecha venían a cuestionarlo o a ponerlo en tela de juicio o a atacarlo, tuvieran que hacer un relato y una narrativa y tuvieran que explicarlo porque formaban parte de los consensos democráticos sobre los que se han construido las democracias en nuestro tiempo. El principal debate que tenemos, político y cultural e ideológico en este momento, es que esos grandes consensos, esos derechos que hemos logrado, están siendo absolutamente atacados desde la lógica de que todo, absolutamente todo, hasta el aire que respiramos, es susceptible de ser convertido en un negocio. Y esto es bastante sencillo. Yo creo que si ponemos ejemplos cotidianos, la gente lo va a entender muy bien, porque prácticamente todo se está sometiendo a la lógica de que haya grandes fondos de inversión, grandes empresas multinacionales, grandes empresas que básicamente están convirtiendo nuestros derechos en un negocio con el que hacer caja y en el que además juegan con un elemento que están consiguiendo inocular y que tiene que ser uno de los principales objetivos que también nos planteemos en esta campaña electoral y que nos planteemos en el día a día del trabajo de nuestra asamblea. Están inoculando esa lógica del sálvese quien pueda, de la lucha del último contra el penúltimo y de un individualismo atroz que cuestiona todo lo que tenemos hoy, lo que todavía tenemos hoy y que sobre todo cuestiona las posibilidades de futuro y la posibilidad de brindarle a nuestros hijos y a nuestras hijas un futuro de esperanza. Cuando nos dicen que la culpa de todo lo que está sucediendo la tienen las mujeres, la tiene el feminismo, que es que ha avanzado demasiado. Cuando nos dicen que la culpa de todo lo que está sucediendo o de las condiciones laborales que tienen los trabajadores y las trabajadoras en nuestros pueblos es de los inmigrantes que vienen a trabajar a nuestro país, es la lucha del último contra el penúltimo. Cuando nos dicen, como están haciendo, que ya básicamente que a lo único que podemos aspirar es a que nos lo hagamos nosotros mismos, y esto lo estamos viendo con muchísimos jóvenes en los centros educativos, en los institutos, ¿no? Esto nadie te va a salvar, solo te puedes salvar tú, las instituciones no sirven. Están consiguiendo, entre muchísima gente, inocular ese virus letal del individualismo, del sálvese quien pueda, aprovechándose de algo que se ha dicho aquí. Y es que hay mucha gente que está muy desesperada. La gente trabajadora y la gente humilde que tiene que decidir si compra pescado o se pone un empaste, la gente humilde que tiene que decidir si paga el alquiler o si echa gasoil al coche, está desesperada, desesperada. Y es normal que cunda la apatía, la desconfianza hacia la política, hacia las instituciones, hacia la política tal y como se ha entendido hasta ahora, que no tiene absolutamente nada que ver con lo que nosotras hacemos, con lo que nosotras representamos y con lo que nosotras defendemos en todos y cada uno de los pueblos de Andalucía. Se aprovechan de esa sensación de inseguridad y por eso es tan importante que este 17 de mayo lo abordemos desde ahí y lo abordemos desde la lógica y desde el mensaje claro de que lo que nosotras queremos para Andalucía, lo que nosotras queremos para nuestro pueblo es brindar garantía de seguridad. Queremos certezas para nuestra gente. Queremos que nuestra gente no tenga que estar preocupada por la supervivencia y pueda vivir, porque hasta ahora, que sepamos, solo tenemos una vida. Ojalá luego nos encontremos que haya otra, pero por ahora parece que esta es la que tenemos. Tenemos el derecho a reivindicar el derecho a vivir, a tener vidas dignas, felices y con derechos, y que no tengamos que estar perdiendo el tiempo, la vida y el calentamiento de cabeza y el sueño muchísimas veces en ver cómo llegamos a fin de mes, en ver si le vamos a poder brindar a nuestros hijos la posibilidad de que hagan una FP, de que vayan a la universidad o de que tengan los recursos especializados que necesitan si tienen necesidades educativas especiales. Por tanto, esta es la principal reivindicación política y la principal propuesta política con la que nosotras vamos a la campaña electoral este 17 de mayo, que es reivindicar una Andalucía para vivir y no para sobrevivir, porque probablemente esto es la batalla más bella y más preciosa que nos podemos brindar a nosotras mismas y que sobre todo le podemos brindar a las generaciones que vienen. Mira, yo no voy a contar todo lo que ha hecho el PP en estos años, alguna cosa a lo mejor sí, pero sí creo que el Moreno Bonilla en estos 8 años
ha entrado con la apisonadora. Ha entrado con la apisonadora con esta lógica de convertirlo todo en un negocio. Se ha hablado de la sanidad, lo que ha sucedido con los cribados de cáncer de mama habla de muchas cosas, no solo del destrozo que están haciendo en nuestra sanidad pública, sino también de la terrible violencia institucional con la que han tratado a las mujeres víctimas de violencia machista, del cribado de cáncer de mama, que han hecho un ejercicio de valentía brutal, desafiando a todo el aparato institucional, con todos los medios de comunicación acompañándolo, lo han desafiado poniendo el dedo en la llaga y diciendo, oye, que es que no solo no han llegado las pruebas y los resultados a tiempo, sino que es que encima seguía ocultando los datos. Es que estamos en el meridiano de la campaña electoral y todavía el Partido Popular no ha hecho público cuántas personas, cuántas mujeres han fallecido por la crisis de los cribados de cáncer de mama. Por tanto, esta crisis habla de muchas cosas que tienen que ver con un modelo de desprecio absoluto a las clases populares, con un modelo de desprecio absoluto a quienes necesitamos de una sanidad pública para que si enfermamos, si nos ponemos malos, podamos tener una cita médica, el resultado de una prueba diagnóstica que llegue a tiempo. Se ha dicho aquí también, en esta provincia hay un 30% de niños y de niñas que no tienen un pediatra, en sus pueblos, que están desatendidos. Tenemos problemas en el ámbito de la salud mental. No hay cobertura del dentista. Que haya cobertura del dentista también es un símbolo de hasta dónde llega la sanidad pública. ¿Cómo puede ser que en pleno siglo XXI no esté suficientemente cubierto el servicio de odontología por parte de la sanidad pública? ¿Cómo es posible que esto tenga que depender de la billetera y de cuántos euros tengas en tu cuenta corriente? Pero lo están haciendo con otros servicios en los que hay menos foco, porque afortunadamente es tal el destrozo que han hecho, la falta de médicos 24 horas, el que tarden 15 días una cita médica, el tiempo que tarda una ambulancia en llegar a un pueblo como Cuevas del Becerro, por ejemplo, que puede poner en riesgo la vida en muchísimas ocasiones. Pero hay otros servicios públicos de los que se habla menos, que están bajo radar y que yo creo que también tenemos que contar qué es lo que está sucediendo y que tienen que ver fundamentalmente con la atención que reciben nuestros mayores y las personas dependientes. Fijaros, se aprobó una ley de atención a la dependencia. Nosotras, en Izquierda Unida, fuimos muy críticas con esa ley porque advertíamos de que, tal y como estaba hecha esa ley, abría la puerta a que el cuidado de nuestros mayores pudiera ser privatizado. En aquel momento gobernaba el Partido Socialista. No nos hicieron caso, se aprobó la ley y lo que hoy tenemos es que la ayuda a domicilio, las residencias de mayores, los centros de día, están privatizados todos. Están privatizados todos. Tenemos a todas las empresas de Florentino Pérez, Atende, Clece, OHL y otras tantas haciendo negocio con el derecho a envejecer con dignidad de los mayores de nuestros pueblos. Esto está ocurriendo y vosotras y vosotros lo conocéis bien. Está sucediendo una tragedia, que es que han fallecido más de 6.000 personas mayores en Andalucía esperando la resolución de la dependencia. En algunos casos se tarda más de 2 años. Cuando una persona mayor tiene Alzheimer, por ejemplo, y necesita el cuidado y el apoyo para que sea atendida y para que pueda tener los cuidados sanitarios y auxiliares que requiere, ¿cómo puede estar una persona con una enfermedad de Alzheimer o con cualquier otro tipo de proceso de deterioro cognitivo esperando 2 años tener un apoyo público? ¿Cómo puede estar sucediendo esto en la Andalucía del siglo XXI? Y está sucediendo, además, teniendo a unas trabajadoras de ayuda a domicilio, el otro día nos veíamos con algunas de ellas, que están absolutamente precarizadas, un colectivo que, como sabéis, además está absolutamente feminizado, donde no se computan las horas de desplazamiento desde una vivienda cuando se atiende a un mayor y otro, con lo cual hay muchas trabajadoras de ayuda a domicilio que están trabajando 12 y 13 horas al día. Es una absoluta bestialidad lo que se hace con nuestros mayores, lo que se hace con las trabajadoras de la ayuda a domicilio y también lo que se hace con las familias y fundamentalmente con las mujeres que seguimos siendo las que sostenemos los cuidados. Esta probablemente sea de las crisis
de las caras de la crisis menos conocidas o menos visibles. Nos estamos encargando de hablar mucho de esto, esta campaña electoral, porque que no se hable tiene que ver también con quiénes son las principales víctimas de esa crisis de cuidados que estamos soportando, que son fundamentalmente las mujeres. Las mujeres en la familia, cuando no hay apoyos públicos, cuando no hay residencias de mayores públicas, cuando no hay centros de día, cuando no llega la ayuda a domicilio, son las mujeres las que sostienen los cuidados a costa de su tiempo, a costa de su salud, a costa de hacer malabares todos los días y a costa también, de muchísimos casos, tener que renunciar a poder trabajar. Más del 85% de las excedencias por cuidado se las cogen las mujeres. Por tanto, esta es una crisis de primer orden que pone el dedo en la llaga de cómo algo que es fundamental, que afecta a toda la provincia, pero de manera también muy particular a los pueblos de nuestra provincia, está siendo sometido a la lógica del negocio, como al final el cuidado de nuestros mayores depende de cuánto dinero tenga en la billetera. ¿Sabéis cuánto vale una plaza en una residencia en la provincia de Málaga? A partir de 2.500 euros. ¿Qué pensionista de esta provincia puede pagar 2.500 euros al mes por una plaza en una residencia? Perdonad que lo diga así, pero es que me atraviesa particularmente porque me parece que una sociedad, unas instituciones que no cuidan a sus mayores, que no cuidan a las personas más vulnerables y que más lo necesitan, es probablemente el símbolo más rotundo de la barbarie de la que hablaba Cristóbal y de cómo hay un sistema y una institución en la Junta de Andalucía que está abandonando a la gente que más lo necesita. Y pasa exactamente igual en el ámbito de la educación. Mirad, el otro día participé en una movilización que fue impresionante allí en Málaga. Era una movilización provincial en defensa de la educación pública inclusiva y de calidad. Fue impresionante no solo por la cantidad de gente que había, que nosotras cuando vamos a manifestaciones y hay mucha gente, pues nos ponemos muy contentas. Cuando hay gente que no conocemos nos ponemos más contentas todavía. Pero fue impresionante sobre todo conocer el proceso que había detrás de esa movilización que ha sido organizada, promovida por familias, fundamentalmente por mujeres, por madres de niños y niñas con necesidades educativas especiales, que han dicho hasta aquí. Y que también están señalando las vergüenzas de un Partido Popular que está dejando a los críos y a las crías que tienen algún tipo de dificultad en el rincón de la clase. Y esto lo estamos viendo en todos los pueblos. Estamos viendo cómo se recortan las PETIs, cómo se comparte entre varios pueblos el personal de audición y lenguaje, de pedagogía terapéutica. En muchas ocasiones, cuando un niño tiene necesidades educativas especiales, a lo mejor la terapia el acompañamiento que tiene dentro de un aula pública es de media hora a la semana. ¿Para qué sirve media hora a la semana? Esto está sucediendo en las aulas públicas en Andalucía. Y decía que me pareció especialmente emocionante esa movilización porque creo que tiene que ver mucho también con esta campaña, en un ejercicio en el que las madres, las familias, las organizaciones sindicales, la comunidad educativa se arremangan, se ponen a trabajar juntas y ponen sobre la mesa que ya es hora de acabar con el maltrato institucional que a nuestros niños y a nuestras niñas les está aplicando el gobierno del Partido Popular. Mira, yo lo digo siempre porque, claro, esto no es fruto de un acontecimiento meteorológico, es fruto de un modelo. Y el modelo de Moreno Bonilla es el modelo de Ayuso, pero con sonrisa profident. El hombre va de amable, ¿no? Va vestido del yerno perfecto, pero es el modelo de Ayuso con sonrisa profident, porque no hay un problema de presupuesto, no hay un problema de dinero en Andalucía. Hay más recursos que nunca en la Junta de Andalucía. Probablemente, si no estuvieran dándole beneficios fiscales a los multimillonarios, ¿no? Pues probablemente habría más recursos, aún más recursos para poder fortalecer los servicios públicos. Pero sí tiene que ver con un modelo que pasa con convertir en negocio absolutamente todo lo que se toca y de manera particular aquello que es fundamental, porque no podemos prescindir
de ir al médico, no podemos prescindir de que nuestros niños y nuestras niñas vayan a una escuela pública, no podemos prescindir de una residencia de mayores. Son cuestiones que son fundamentales, que garantizan la protección de la gente. Yo lo digo siempre porque, claro, esto no es fruto de un acontecimiento meteorológico, es fruto de un modelo, y el modelo de Moreno Bonilla es el modelo de Ayuso, pero con sonrisa profident. El hombre va de amable, ¿no? Va vestido del yerno perfecto, pero es el modelo de Ayuso con sonrisa profident, porque no hay un problema de presupuesto, no hay un problema de dinero en Andalucía. Hay más recursos que nunca en la Junta de Andalucía. Probablemente, si no estuvieran dándole beneficios fiscales a los multimillonarios, ¿no? Pues probablemente habría más recursos, aún más recursos para poder fortalecer los servicios públicos. Pero sí tiene que ver con un modelo que pasa con convertir en negocio absolutamente todo lo que se toca y de manera particular aquello que es fundamental, porque no podemos prescindir de ir al médico, no podemos prescindir de que nuestros niños y nuestras niñas vayan a una escuela pública, no podemos prescindir de una residencia de mayores. Son cuestiones que son fundamentales, que garantizan la protección de la gente humilde y trabajadora y por tanto saben que ahí siempre va a haber usuarios y siempre va a haber consumidores. Por eso es el objetivo primero que tienen para convertirlo en un puñetero negocio. Y en los pueblos les afecta de una manera particular, y no voy a venir de la ciudad a contaros a la gente que vivía en los pueblos cómo afecta, pero está claro que si cierra una línea educativa, que si quita a un médico, si tienen las carreteras reventadas, pues evidentemente lo que está haciendo es condenar a los pueblos al olvido y condenarlos a que se vayan apagando y muriendo poco a poco. Nosotros hay un mensaje que estamos trasladando esta campaña y que a mí me gustaría trasladarlo hoy aquí, que tiene que ver con que Andalucía es profundamente rica y que por tanto el principal problema que hay tiene que ver con cómo se distribuye la riqueza que hay en Andalucía. El otro día, no sé si lo pudisteis ver, salía un informe de la universidad, creo que era la Autónoma de Barcelona, que señalaba que el 58% de los vecinos en Málaga viven ya en barrios vulnerables. Es decir, la brecha de la desigualdad se ha disparado. Y esto tiene que ver, ¿no?, con ese proceso de empobrecimiento de cada vez más amplios sectores de la clase trabajadora, por esto que hemos estado hablando antes, fundamentalmente vinculado a la subida del precio de la vivienda y la conversión en un activo financiero en el que invertir y no en un bien de primera necesidad. Yo creo que esto es importante que lo pongamos en el centro del debate, porque Andalucía es una tierra profundamente rica. El problema que hay y el problema del modelo de Moreno Bonilla tiene que ver con cómo se distribuye toda esa riqueza que se genera y sobre todo con la necesidad de que haya en Andalucía un gobierno que gobierne para la mayoría y no para la minoría privilegiada de especuladores, rentistas y demás gente de mal vivir, que es a quien está atendiendo, a cuyos intereses está atendiendo en este momento el Partido Popular. Están vendiendo Andalucía y esto es así. Están vendiendo Andalucía y nos podemos dar una vuelta por cualquier zona de la provincia. Son grandes fondos de inversión los que se están quedando con nuestras tierras, declarando además como utilidad pública para que se instalen plantas fotovoltaicas, etcétera, etcétera. Están vendiendo todo lo que tiene que ver con la vivienda. En el caso de las ciudades de la costa es absolutamente brutal lo que está ocurriendo y tiene un impacto también aquí, lo hemos hablado alguna vez con Cristóbal, la expulsión que se está produciendo de vecinos y de vecinas en las ciudades del litoral afecta a los precios de la vivienda en los pueblos también, porque cada vez hay más gente de las ciudades que se están teniendo que venir a los pueblos a vivir porque no pueden pagar una vivienda en sus barrios, en sus ciudades, y eso también está teniendo un impacto directo en el encarecimiento del precio de la vivienda en cada vez más municipios del interior de la provincia. Fijaros que cada vez que, sabéis que yo en el Ayuntamiento de Málaga es que no hablamos de otra cosa que no sea vivienda, porque es el problema de primer orden, y hace apenas una semana, claro, el PP está todo el rato, es que lo que hace falta es más oferta, ¿no? Aprovechar la crisis de vivienda que hay para más construcción, más pelotazo urbanístico, más madera, más hormigón, como si esto se fuese a resolver construyendo más casas. Claro, nosotras le decimos siempre, no, si el problema no es que se construyan más casas,
Si casa hay, el problema es que hay muchísimas viviendas vacías, hay muchísimas viviendas de uso turístico, hay viviendas que se han convertido en un objeto con el que especular en vez de un hogar en el que vivir. Una de las cuestiones que a mí me parece más grave de lo que ha hecho el Partido Popular en los últimos tiempos tiene que ver con dos cosas que ha hecho en el gobierno, en el Congreso de los Diputados, y una que ha hecho en Andalucía. En el Congreso de los Diputados han tenido la poca vergüenza de tumbar el decreto de la prórroga de los alquileres, que va a afectar a centenares de miles de personas en Andalucía y que puede llegar a suponer que haya familias a las que se le llega a subir el precio de la vivienda en un 60 o un 70%. ¿Sabéis eso lo que significa? Cuando estamos hablando de que el precio medio de la vivienda en la provincia está ya por encima de los 1.200 euros. ¿Sabéis lo que puede suponer una subida de ese calibre en el precio del alquiler? Pues el Partido Popular y Vox han vetado y tumbado el decreto de la prórroga de los alquileres. Pero es que hace apenas 2 meses tumbaron el decreto que protegía a las familias vulnerables que estaban en riesgo de desahucio. A mí esto me enerva porque, claro, yo en el Ayuntamiento de Málaga todos los días, recibo a personas, a familias, con niños y con personas dependientes a cargo, a las que las van a desahuciar. Personas que están trabajando, que tienen sus salarios en todo tipo de trabajo, muchas familias monomarentales, que no pueden pagar un alquiler en Málaga y que van a ser desahuciadas. Había un decreto, una herramienta que se puso en marcha por parte del Gobierno de España, precisamente gracias a la acción de nuestros ministros, que permitía proteger a las familias que estaban en una situación de vulnerabilidad social para que no fueran desahuciadas. Pues esto también lo ha tumbado el Partido Popular. ¿Sabéis la cantidad de desahucios que va a haber en la provincia de Málaga derivado de que el Partido Popular y Vox haya tumbado este decreto, que era una mínima protección? Nosotras planteábamos que había que ir mucho más allá. Porque no puede ser que haya una familia con niños que sean desahuciados. No puede haber niños que tengan que pasar por lo que supone que te desarraiguen de tu casa. No puede haber niños que tengan que pasar porque te manden a un hostal 3 días, que es lo único que brinda el ayuntamiento cuando hay una situación de este tipo, sin que la Junta de Andalucía haya movido ni un solo dedo. Ni un solo dedo. Ni vivienda pública, ni intervención del mercado del alquiler, ni declarar esta provincia zona tensionada. Es que Málaga hay que declarar la zona tensionada para que se puedan bajar los alquileres. Es que si no, no hay Dios, no hay manera. No hay manera, porque el impacto, insisto, no es solo en las ciudades de la costa, que son las que van a salir en la tele. Es que el impacto ya va para todos los pueblos. Es que ya estamos viendo cómo en municipios como Álora, como Pizarra, que no están ni siquiera algunos de ellos dentro del área metropolitana, ya está subiendo el precio de la vivienda. Por tanto, nosotras estamos poniendo el foco, y creo que es importante que en esta semana que queda sigamos hablando de esto con nuestros vecinos y con nuestras vecinas, en la necesidad de que la prioridad de la Junta de Andalucía sea garantizar el derecho a la vivienda, topar los precios del alquiler y proteger a las familias, garantizando que hay un parque público de vivienda que no se descalifica a los 7 años para poder atender todas las situaciones de emergencia que hay, que es imprescindible proteger los servicios públicos y que hoy, mañana, si gobernamos en la Junta de Andalucía, estamos en condiciones de, con los mismos recursos que se están dedicando a la ayuda a domicilio, a la sanidad, a la educación, revertir conciertos que hay actualmente con la Quirón, pero también con la Pascual, revertir esos conciertos con la privada, recuperar esos servicios públicos y dedicarlos a contratar 8.000 profesionales sanitarios, dedicarlos a contratar personal de ayuda a domicilio, dedicar a contratar personal que permita no cerrar ni una línea educativa. Estamos en condiciones de hacerlo y estamos hablando de algo que se podría hacer mañana. Porque claro, lo ha dicho antes Cristóbal, a mí ahora me hace mucha gracia, ¿no? Cuando vemos a determinados compañeros de camino hablar de la defensa de la sanidad pública, claro, hay que decirle, oye, que es que estamos en contra de los conciertos de la Quirón, pero que también estamos en contra de los conciertos que se hicieron hace 15 años con la Pascual, que es que el modelo es el mismo, que es el de colaboración público-privada, que es un eufemismo como la copa de un pino, para al final acabar inyectándoles fondos públicos a la privada,
mientras que se detraen de la pública y mientras pasan cosas como las que pasaba esta semana justo en el hospital clínico, donde hay pacientes con enfermedades graves que acuden a urgencias y que están durante horas hacinados en los pasillos del hospital. Es que esto está pasando en los hospitales de esta provincia. Por tanto, yo creo que nuestro mensaje, el de Por Andalucía, tiene que ser que no nos podemos permitir tirar 4 años a la papelera. No nos podemos permitir, nuestra gente no se puede permitir tirar 4 años a la basura. Yo quiero pedir el voto, faltaría que no lo hiciera, ¿no? Para la papeleta de la izquierda andaluza, que es la de Por Andalucía y que es la de Maillo, y pido que lo hagamos en defensa propia. O sea, pido que lo hagamos, nosotros no somos políticos profesionales que desde una tribuna le habla a la gente del pueblo, nosotras somos pueblo, tenemos los mismos dolores, tenemos los mismos anhelos y las mismas preocupaciones. Por tanto, yo pido que votemos a la papeleta de la izquierda andaluza, que es la papeleta de Por Andalucía, y que lo hagamos en defensa propia, que lo hagamos pensando en la situación que viven nuestros pueblos y ciudades y también en qué futuro le queremos dejar a nuestros hijos, a nuestras hijas y a nuestros mayores. Mira, hay mucha confusión y, en fin, lo hablábamos hace un rato, hay mucha confusión entre los colores, los nombres y demás, pues hay un lío que no veas. Pero yo quiero destacar que nosotras somos las de siempre. Nosotras somos las de siempre. Nosotras somos las que están en Cuevas del Becerro con Carlos, con Ana, o en Teba, con Cristóbal, con Juan y que está por ahí, en Ronda, con Fran, con Bea. Las que estamos siempre. Las que en nuestros pueblos y en nuestras ciudades sabe la gente que cuando alguien tiene cualquier problema pueden acudir a nosotros y que nos vamos a remangar, nos vamos a poner codo a codo con ellos para resolverlo. Somos los de siempre, los que no aparecemos en las campañas electorales y nos vamos, sino que estamos en nuestros pueblos, haciendo política de la cercana, de la buena, de la cotidiana, de la que se construye a fuego lento, y yo creo que es hora de que reivindiquemos esa política del fuego lento, de la que se cocina a fuego lento y de la que está pegada al territorio. Somos también las de la unidad. Fijaros, lo que tenemos enfrente es brutal. O sea, lo he dicho al inicio y no voy a dar más la brasa, pero la ola reaccionaria que viene es un tsunami, lo estamos viendo, lo que está sucediendo en otros territorios, en otras comunidades autónomas. Sabemos lo que ha pasado aquí en Andalucía sin que gobernara Vox durante estos últimos 8 años. Lo que hay enfrente es durísimo. Los poderosos que tenemos enfrente son durísimos porque además tienen el dinero, tienen el poder, tienen los medios de comunicación, etcétera, etcétera. Nosotras tenemos nuestras manos, nuestro trabajo y toda la generosidad para poner nuestro tiempo a disposición de una causa justa. Nosotras somos las de la unidad, las que hemos construido, también porque la gente nos lo decía en la calle, una papeleta en la que formamos parte 7 organizaciones políticas que hemos decidido que lo que tenemos enfrente es tan fuerte que es mucho más lo que nos une de lo que nos separa, y que por tanto las batallas importantes hay que darlas juntas, como las damos en los pueblos y como sabemos que se consiguen las cosas, que es arrimándonos con otros, siendo capaces de construir mínimos comunes y siendo capaces de tirar para adelante para defender esas causas justas. Y somos también las que estamos dispuestas a gobernar. O sea, nosotros no... Yo soy una triste concejala de oposición, espero algún día dejar de serlo, pero nosotras no hemos venido aquí para ser el Pepito Grillo en las instituciones. Nosotras hemos venido aquí porque queremos gobernar, porque tenemos voluntad de poder, porque queremos acceder al poder para poner el poder al servicio del pueblo. Nosotras tenemos voluntad de gobierno porque sabemos que cuando gobernamos en los ayuntamientos, cuando gobernamos en el gobierno de España, somos capaces de mejorar la vida de la gente, y para eso estamos nosotras en política. Nosotras no estamos aquí para ser el Pepito Grillo de nadie. Nosotras estamos aquí con voluntad de gobierno, con voluntad de transformación y asumiendo las contradicciones que entraña. Y Carlos y Cristóbal pueden hablar de esto, y podemos hablar de esto también porque sabemos lo que supone también
en muchos casos tener que gobernar con el Partido Socialista. Sabemos todo lo que nos ha costado en el gobierno de España arrancarle al Partido Socialista muchas conquistas, y lo hemos conseguido a pesar de las resistencias que teníamos, la subida del salario mínimo, la reforma laboral, que por fin las trabajadoras del hogar tengan derecho a desempleo, que aunque parezca surrealista en este país, no tenían derecho al desempleo porque no era un trabajo reconocido en condiciones de igualdad con otros empleos. Y lo hemos logrado a pesar de las resistencias que hemos tenido con el socio de gobierno, y a pesar de las que estamos teniendo también ahora, en este momento, en el gobierno de España, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con la política de vivienda, o de todo lo que supone esa alianza del Partido Socialista y del Partido Popular a nivel internacional en la defensa del Mercosur, con todo lo que eso supone para el campo andaluz y para el campo en nuestra provincia. Nosotras sabemos bien que cuando el PSOE está suelto de mano, sin una izquierda valiente, con determinación, que confronte con los poderosos y que se arremangue para poner lo importante en el centro de la política institucional y en el centro de los gobiernos, pues ya sabemos lo que pasa. No voy a dar más detalles porque todos los que estáis aquí lo conocéis. Pero nosotras tenemos la determinación de gobernar porque estamos aquí para mejorar la vida de la gente, y mejorar la vida de la gente no puede esperar ni a mañana ni a pasado mañana, porque la gente vive hoy. Por tanto, tenemos voluntad de gobierno. Y termino. Mirad, nosotras vamos para arriba. Estamos muy contentas porque cada encuesta vamos mejor, así que las de la semana que viene ya lo vamos a petar. Nosotros vamos para arriba, y yo creo que estamos haciendo una campaña que es preciosa, sobre todo porque la estamos haciendo con nuestras manos. No tenemos a nadie que nos ayude, no tenemos a medios que nos hagan la ola, que digan, uy, qué frescos son, qué bien lo están haciendo. Nosotros, como siempre, que esto no es nuevo, pero estamos haciendo una campaña preciosa porque la estamos haciendo desde la convicción, desde los principios, desde el compromiso inquebrantable con nuestra gente, desde el compromiso de que aquí ponemos el cuerpo y ponemos la vida. Antonio lo está haciendo. Antonio probablemente estaría mucho más tranquilo y mucho más a gusto siendo profe de su instituto y sin tener que arremangarse a patearse Andalucía. Pero lo hacemos con el compromiso con nuestro pueblo, con nuestras manos, y sobre todo teniendo la convicción y la certeza de que Málaga, esta provincia, sabéis que ha sido un campo de experimentación todos estos años, en el que el Partido Popular ha tenido una hegemonía brutal. Aquí siguen quedando algunas aldeas galas, y ha sido un campo de experimentación para todas esas políticas antipersonas que están aplicando también en la Junta de Andalucía. Pero Málaga no es solo esto. Esta provincia también está siendo punta de lanza de las principales movilizaciones en defensa de la sanidad, en defensa de la vivienda, en defensa del pediatra, en defensa del territorio. Y por tanto yo creo que nos tenemos que agarrar a esa bandera de esperanza como un clavo ardiendo y aprovechar estos 7 días que quedan escasos de campaña electoral para ir, como nosotras sabemos hacerlo, puerta a puerta, vecina a vecina, convenciendo a toda aquella que tenga dudas, que no sepa cuál es la papeleta que hay que coger, porque esa es nuestra principal fortaleza, y porque estoy convencida de que si hacemos esto, si hacemos ese trabajo de tú a tú, en el corto, con los vecinos, con las vecinas, en la carnicería, en el bar, en la peluquería, en la puerta del colegio o del instituto, estoy convencida que lo vamos a conseguir, y que por Andalucía va a cambiar el guión el próximo 17 de mayo, como ya lo hemos hecho tantas otras veces. Así que, compañeros y compañeras, a dar la pelea la próxima semana, y espero que el 17 de mayo cambiemos y le demos la vuelta como un calcetín a Andalucía. Muchas gracias.